En el tema 4 del cursado vamos a profundizar en el conocimiento de los productores agropecuarios y de qué manera podemos agruparlos para hablar de tipos de productores. En nuestra condición de ingenieros, vinculados con ciencias agropecuarias, los objetivos de la profesión son la calidad de los agroalimentos y el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, aun cuando nos desempeñemos como productores, siempre estamos en relación con personas. Esas personas, que a veces llamamos agricultores o beneficiarios o clientes, son grupos de personas o personas que deciden y como tales son colectivos donde existe complejidad y diversidad. El conocimiento científico, que debe describir, explicar y predecir, usa como herramienta la noción de sistema. Esta noción de sistema, que la primera idea afín que se nos viene a la mente es un organismo biológico, es factible de usarla como herramienta analítica. Por ejemplo, el sistema respiratorio del ser humano va a tener una función, tiene componentes, tiene estructura, interrelaciones, entradas y salidas. Su función será oxigenar las células sanguíneas. Sus componentes van a estar integrados en este caso, por ejemplo, por la cavidad nasal, la faringe, el pleura, los pulmones. La estructura hace a la distribución espacial de esos componentes. Las interrelaciones a las materias o a la energía que se intercambian entre los componentes. Y por último, entradas y salidas. En este caso, la entrada será el oxígeno y la salida el dióxido de carbono. De igual manera, una finca puede ser analizada como un sistema. Un ejemplo sencillo es una explotación cañera, donde vamos a tener que su función será suministrar materia prima. Los componentes estarán vinculados con el predio que tiene caña de azúcar, si tiene semillero de caña de azúcar, si existe alguna parcela donde se produzca maíz, porque puede ser que existan animales o se críen animales, y puede haber algún cultivo de autoconsumo. La estructura nos va a remitir a la distribución espacial. ¿Qué lugar tiene asignada la vivienda? ¿Cuántas parcelas hay de caña? ¿En qué lugar existe la chacra de maíz y de zapallo? Las interrelaciones en este caso van a estar dadas principalmente por el cañero, que es el que encara la gestión de la finca. Y las entradas y salidas, que pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser personas, que en este caso podrán ser trabajadores eventuales, pueden ser de dinero a través de un subsidio del Estado, puede ser de un servicio como de asistencia técnica. Y las salidas, obviamente a la industria, es decir, al ingenio, que es el que procesa la caña. Y también hay mercados de productos. Si yo compro fertilizante, o mercados de insumos, que son los que se emplean para producir. Una forma de abordar esta finca como sistema es dividirla en subsistemas para entenderla mejor. Entonces vamos a tener un subsistema técnico, un subsistema social y un subsistema ambiental.
El subsistema técnico va a responder o lo vamos a definir con 3 variables. ¿Qué producen? Es decir, la actividad o el rubro. ¿Cómo producen? Que está relacionado con la tecnología. ¿Y cuánto producen? ¿Qué cantidad estoy produciendo? A su vez, cada una de estas preguntas pueden desglosarse en otras de menor jerarquía. ¿Sí? ¿Cuál es el destino de lo que se produce? ¿Cuál es la calidad? ¿A qué mercado va dirigido? ¿Qué precio se obtiene? Cuando voy a la parte de cómo producen, que es la tecnología, que suele ser lo más visible en el predio junto con la actividad, hay 2 conceptos interesantes: la intensidad y la productividad. La intensidad es la cantidad de trabajo o de capital sobre unidad de superficie. Por eso se mide en jornadas o jornales por hectárea o en pesos por hectárea. Normalmente cuando se dice que un cultivo es intensivo, se está hablando de la cantidad de capital por hectárea. Pero si pretendemos ser precisos, siempre hay que referirlo a si es intensivo en trabajo o es intensivo en capital. Y existe otra medida que nos permite comparar distintos tipos de sistemas, que es la productividad, que hace a la eficiencia en el uso de los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital, y nos da una idea, es decir, mide cuánto producto se genera por hectárea, cuando hablamos de la tierra, por jornal, cuando hablamos de trabajo, o por capital, cuando hablamos de la suma que invertimos en el emprendimiento. Una forma de productividad relacionada con capital es la rentabilidad, que es la tasa de retorno, es decir, qué cantidad de pesos obtenemos por peso invertido. Y por último, para completar el análisis del subsistema técnico, tenemos el cuánto producen, la cantidad, y está asociada con el tamaño del predio. A pesar de que puedan haber explotaciones o fincas muy productivas, la cantidad, el tamaño de hectáreas de las que se dispongan, siempre va a ser una limitante en el subsistema técnico. El subsistema social, así como teníamos 3 variables o cuestiones a responder en el técnico, aquí también tenemos 3 variables para responder. ¿Qué van a ser? ¿Quiénes son los que producen? Esas personas de las que habíamos hablado al principio, que pueden ser un individuo, puede ser su familia, pueden ser organizaciones de distinto tipo, si son organizaciones que tienen por fin el lucro, es decir, como una empresa, o una organización de tipo cooperativa. El para qué producen, es decir, cuáles son los objetivos y los criterios de la producción agropecuaria. Los objetivos se vinculan con la reproducción simple o ampliada. Reproducción simple, que lo obtenido permita reproducir el ciclo productivo. Mientras que la reproducción ampliada implica contar con un excedente que va a posibilitar ir creciendo, lo que busca indudablemente una empresa. Y algo muy importante también va a ser el criterio del para qué producen, que se relaciona con el riesgo. Es decir, si hay un monocultivo o hay una especialización, lo que se está buscando es un mayor ingreso, pero al mismo tiempo se asume el riesgo de que si
sucede algún evento climático o de mercado, pueda ponerse en riesgo la ganancia. En cambio, cuando hay diversificación, como dice el dicho, uno no pone todos los huevos en una canasta y es factible tener una estrategia a mediano plazo que trate de disminuir el riesgo. Ese criterio de riesgo también va a tener mucho que ver en las decisiones que se toman para incorporar tecnología o trabajo. Si uno busca poco riesgo, va a ser remiso a incorporar tecnología que no se conozca y nuevos trabajadores, por ejemplo. Y también va a ser importante el para quienes producen, es decir, el fruto de lo producido, el ingreso, el dinero, cómo se distribuye. ¿Existe una relación familiar? Porque es el mismo grupo que vive en el mismo predio y distribuyen lo producido de acuerdo con el criterio del jefe de familia o algún acuerdo previo. Solo hay una componente salarial, es decir, yo tengo trabajadores jornalizados a los que debo pagarles, o tengo una organización de tipo cooperativa. Quiere decir que este para quienes también me va a permitir agrupar productores. Y por último, pero no menos importante, el subsistema ambiental. El subsistema ambiental me está vinculando el paisaje, el clima, el suelo, es decir, el ambiente, con el potencial y las limitaciones y también con el impacto de la producción. No va a ser lo mismo producir en los valles calchaquíes por su paisaje, por su clima y por su suelo, porque ese ambiente me va a dar un potencial para algunas actividades, pero me va a producir serias limitaciones para otras. Y lo que yo produzca como agricultor también va a generar un impacto en ese ambiente. Ese impacto va a ser mayor o menor de acuerdo al rubro que me dedique y a las limitaciones del ambiente. De tal manera que en nuestros análisis de sistema, que dijimos que era similar a un sistema biológico, nos encontramos como una conjunción entre el subsistema ambiental, el subsistema social y el subsistema técnico que nos va a reconfigurar un tipo de productor.